El golpe no fue fuerte, fue seco, 3 veces, como si quien estuviera del otro lado no necesitara insistir. Ya sabía que nadie se atrevería a no abrir. Era el año 1573, en una casa en las afueras de Toledo, en el corazón del Imperio Español, donde la fe no solo se rezaba, se vigilaba. María de los Ángeles, así la llamaban, dejó caer la rueca de hilo entre sus manos. Tenía apenas 28 años, piel morena clara, manos curtidas por el trabajo, y unos ojos oscuros que nunca aprendieron a esconder del todo el miedo. Su vestido era sencillo, lino áspero teñido con tintes vegetales, sobre los hombros un mantón gris. El cabello recogido bajo una cofia blanca, como exigía la decencia cristiana, pero lo que llevaba dentro, eso no podía cubrirse. Otro golpe, en nombre del Santo Oficio, el aire se volvió pesado. Porque en esa época, esas palabras no significaban justicia, significaban destino. La historia de María no empieza con ella, empieza casi 300 años antes, en 1229. Tras el Concilio de Toulouse, la Iglesia decidió crear tribunales especiales para combatir la herejía, porque en la Europa medieval, no creer correctamente no era solo un error, era una amenaza al orden del mundo. Más tarde, en 1478, los reyes católicos obtuvieron permiso del Papa para instaurar la Inquisición española. Pero no fue solo religión, fue poder. Unificar creencias era también unificar el reino. Judíos convertidos, conversos, musulmanes convertidos, moriscos, mujeres solas, viudas, curanderas. Cualquiera que se saliera del molde podía ser sospechoso, y las mujeres eran terreno fértil para la sospecha. María vivía como la mayoría, cocinaba en fogón de leña, dormía sobre paja cubierta con mantas gruesas, compartía espacio con animales, no sabía leer ni escribir, su mundo era pequeño. La iglesia, el mercado, la casa, la religión lo era todo. Cada día comenzaba con el Padre Nuestro. Cada error se medía como pecado y cada enfermedad podía ser castigo divino. Pero había algo más. Las mujeres vivían bajo vigilancia constante. Si hablaban demasiado, eran sospechosas. Si sabían de hierbas, eran brujas. Si no se casaban, eran extrañas. Si tenían dinero, despertaban envidia y denuncia. Porque en la Inquisición, una acusación anónima bastaba. Y lo más aterrador, el acusado no sabía quién lo había denunciado. Cuando María abrió la puerta, vio 2 hombres vestidos de negro. Uno sostenía un documento sellado. El otro no decía nada. Quedáis detenida por sospecha de herejía. No hubo gritos, no hubo explicación, porque el proceso inquisitorial era así, silencioso, implacable, profundamente psicológico. Los vecinos observaban desde lejos, nadie se acercaba, porque ayudar también podía ser sospechoso. No eran mazmorras como en las historias, eran peores. Silenciosas, ordenadas, frías, la Inquisición no buscaba caos, buscaba control. María fue despojada de todo, su ropa sustituida por un hábito simple. Sus joyas confiscadas, sus objetos personales arrebatados, porque todas las pertenencias del acusado eran incautadas. Y si eras condenado, el Estado y la Iglesia se quedaban con todo, casas, dinero, tierras, incluso la herencia de tus hijos. La Inquisición no solo castigaba el alma, arruinaba generaciones. Durante días, nadie habló con ella, ese era el primer castigo, el aislamiento. Luego vino el interrogatorio, un hombre escribía todo, cada palabra, cada gesto. Pero había algo aún más cruel. No le dijeron de qué la acusaban, porque el objetivo no era defenderse, era confesar. Muchas mujeres eran acusadas de practicar judaísmo en secreto, usar hierbas prohibidas, tener visiones místicas, relaciones impropias, bigamia o pactos con el demonio. Pero la realidad muchas veces era más simple y más oscura: envidia, rencor, intereses económicos. La tortura no era el primer paso, era el último recurso, pero cuando llegaba no había vuelta atrás, porque la tortura en la Inquisición tenía un propósito claro: obtener una confesión, no castigar. Confesar significaba validar el sistema. María fue llevada a una sala sin ventanas. Le ataron las muñecas, una cuerda, una polea, el cuerpo suspendido y luego la soltaron. El dolor no era inmediato, era progresivo. Los hombros se dislocaban, el cuerpo gritaba antes que la boca. Después vino la toca. La acostaron inclinada, le metieron tela en la boca, agua, más hasta que el cuerpo creía que se ahogaba. No dejaba marcas visibles, pero destruía la mente.
Muchos confesaban cosas que jamás hicieron, porque el dolor no solo rompe huesos, rompe la verdad. Pero confesar no significaba salvarse, solo cambiaba el final. Podías ser reconciliado con castigos menores. Podías recibir penitencias públicas o ser ejecutado de forma más piadosa, como el estrangulamiento antes de la hoguera. El final no era privado, era público, un espectáculo. La gente asistía como si fuera una celebración. Los condenados vestían el San Benito, una túnica con símbolos de sus pecados. Esa noche, en su celda, María escuchó algo. No eran gritos, era peor, era silencio. Porque entendió algo que nadie le había dicho. No importaba si era inocente, la historia ya estaba escrita. Y la Inquisición no buscaba la verdad, buscaba una confesión. La noche en Toledo caía lenta y pesada, como un manto húmedo que se pegaba a las piedras antiguas de las calles estrechas. El aire olía a humo de leña, a estiércol y a humedad acumulada entre muros centenarios. El cielo, apenas visible entre los tejados de teja oscura, estaba cubierto por nubes densas que no dejaban ver las estrellas. El silencio solo era interrumpido por el eco lejano de pasos y el murmullo de alguna oración tardía dentro de las casas. María no sabía si era de noche o de madrugada, porque dentro de la celda el tiempo dejaba de existir. La luz apenas entraba por una abertura alta protegida por barrotes gruesos. El frío se filtraba por la piedra y se le metía en los huesos. Su ropa había sido sustituida por una túnica vasta de lana áspera, sin forma, sin color, casi sin vida. Una tela que raspaba su piel cada vez que se movía. El suelo era de piedra húmeda y el único lugar para descansar era un montón de paja vieja que olía a moho y orina. Su cabello, antes recogido con cuidado, ahora caía desordenado, pegado a su rostro por el sudor seco y la suciedad. Sus labios estaban agrietados, su garganta seca, su cuerpo empezaba a resentir el hambre y el miedo. Pero lo peor no era el dolor físico, lo peor era la incertidumbre. Porque nadie le decía nada, porque todo estaba diseñado para que su mente se quebrara antes que su cuerpo. Al amanecer, o lo que ella creyó que era el amanecer, la puerta de madera se abrió con un crujido largo. 2 hombres entraron. Vestían ropas oscuras, capas largas de lana pesada que arrastraban ligeramente sobre el suelo húmedo. Uno de ellos llevaba un rosario colgando del cinturón, el otro un libro grueso, encuadernado en cuero gastado. No la miraban como a una persona, la miraban como a un expediente, como a un caso. María fue llevada por pasillos estrechos iluminados por antorchas. El humo se acumulaba en el techo, dejando un olor amargo que irritaba la garganta. Las paredes estaban cubiertas de marcas antiguas, rasguños, nombres, oraciones desesperadas talladas por otros. Al entrar a la sala de audiencia, la luz era más intensa. Varias velas iluminaban una mesa larga. Detrás de la mesa estaban sentados 3 hombres. Uno de ellos era el inquisidor principal. Su vestimenta era más elaborada, una sotana negra bien cuidada con detalles finos. Hombres que creían que estaban limpiando el mundo en nombre de Dios. El escribano se sentó a un lado, pluma en mano, preparado para registrar cada palabra. María fue obligada a arrodillarse. El suelo frío le quemó las rodillas. El interrogatorio comenzó sin preámbulo, sin explicación, sin acusación clara. Se le pidió que confesara sus pecados, que revelara la verdad, que admitiera sus actos contra la fe cristiana. Pero qué verdad, qué pecado. María no sabía qué decir, y ese era precisamente el objetivo. El inquisidor hablaba con una voz calma, casi suave, pero cada palabra estaba cargada de una presión invisible. Le preguntaron por sus vecinos, por sus costumbres, por las hierbas que usaba, por las noches en que no asistía a misa, por las veces que había sido vista hablando sola. Cada detalle cotidiano se convertía en sospecha, cada gesto en evidencia potencial. Mientras tanto, afuera, la vida en el pueblo continuaba. Las mujeres salían al mercado con canastas de mimbre cubiertas con telas. Los hombres trabajaban la tierra bajo un cielo gris. El frío del otoño comenzaba a sentirse en el aire. Los niños corrían entre el lodo sin entender del todo lo que significaba que alguien fuera llevado por el Santo Oficio. Pero todos sabían que era mejor no preguntar, mejor no mirar, mejor no recordar. Porque el miedo no solo estaba en las cárceles, estaba en cada casa, en cada mirada, en cada susurro. María fue regresada a su celda sin haber dicho nada útil, según ellos. El silencio se convirtió en su peor enemigo, porque en la lógica de la Inquisición, no confesar era señal de culpa. La segunda sesión fue más dura, la llevaron de nuevo, pero esta vez el ambiente era distinto, más frío, más tenso.
El inquisidor no levantó la voz, pero ya no había suavidad en su tono. Se le advirtió que la misericordia de la Iglesia dependía de su cooperación, que su alma estaba en peligro, que el demonio podía estar usando su silencio para ocultarse en ella. El miedo comenzó a tomar forma dentro de María, no como un grito, sino como un peso constante en el pecho. Entonces vino la orden, la tortura, no como castigo, sino como herramienta. La llevaron a otra sala, más pequeña, más oscura. El suelo estaba manchado, la humedad era más intensa, el aire más denso. La garrucha fue preparada, sus manos atadas detrás de la espalda. La cuerda subió, su cuerpo se elevó lentamente. Los pies dejaron de tocar el suelo. El dolor comenzó como una presión, luego como fuego, luego como algo que no tenía nombre. Sus hombros crujieron, su respiración se volvió errática, y entonces la dejaron caer bruscamente, sin tocar el suelo. El tirón fue seco, brutal, desgarrador. Su grito rompió el silencio de la sala. Pero nadie reaccionó. El escribano seguía escribiendo como si aquello fuera rutina, porque lo era. Después de varias repeticiones, su cuerpo ya no respondía igual. El dolor se mezclaba con el mareo, con la confusión, con una sensación de estar perdiéndose a sí misma. La bajaron finalmente, su cuerpo colgaba sin fuerza, apenas podía mantenerse consciente, pero el interrogatorio continuó. Entre jadeos, entre lágrimas, le pedían nombres, cómplices, prácticas que nunca había hecho. Y poco a poco la línea entre realidad y supervivencia comenzó a desdibujarse. Porque en ese lugar, la verdad no importaba, lo que importaba era decir algo, cualquier cosa, que encajara en lo que ellos ya creían saber. La noche volvió a caer sobre Toledo, las campanas sonaron a lo lejos, marcando las horas que María ya no podía contar. Dentro de su celda, temblando, cubierta apenas por la tela áspera, entendió algo que le heló la sangre. Aquello no era un proceso, no era justicia, era una maquinaria perfecta diseñada para romperla lentamente, hasta que ella misma construyera la culpa que no tenía. Y mientras el viento frío recorría las calles estrechas del pueblo, llevando consigo el eco de rezos y susurros, el destino de María se cerraba poco a poco, como una puerta que ya nunca volvería a abrirse. Porque en la Inquisición, la inocencia no era defensa, era solo el inicio de un sufrimiento más largo. El amanecer en Toledo llegó cubierto por una niebla espesa que se arrastraba entre las callejuelas estrechas y húmedas. Era como si la ciudad misma quisiera ocultar lo que ocurría tras sus muros más antiguos. El frío se había intensificado y el aire cortaba la piel, incluso dentro de los edificios de piedra. María despertó sobresaltada. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo ya no respondía igual, los brazos le dolían de una forma constante y profunda. Sus manos temblaban sin control y su respiración era corta e irregular. La túnica que llevaba estaba manchada de sudor seco y suciedad. La paja bajo su cuerpo ya no amortiguaba nada. Cada movimiento era un recordatorio de su cambio. La puerta se abrió sin previo aviso. Esta vez no hubo palabras, solo la orden implícita de levantarse. 2 guardias la sujetaron con firmeza. Sus ropas eran gruesas de lana oscura. Cinturones de cuero endurecido y botas pesadas resonaban contra la piedra. La arrastraron por el pasillo que ya empezaba a reconocer. El olor a cera quemada y humedad era intenso. Al entrar a la sala principal, todo estaba dispuesto con precisión casi ritual. En la mesa larga se encontraban los inquisidores, figuras que no eran improvisadas ni arbitrarias, sino parte de una estructura perfectamente organizada, inspirada en modelos anteriores, como los establecidos por Fray Tomás de Torquemada, cuyo sistema seguía marcando cada procedimiento. Su influencia era palpable en cada gesto, en cada silencio, en cada método. Frente a ella se encontraba el inquisidor principal, acompañado de 2 asistentes y un notario, este último encargado de registrar absolutamente todo bajo juramento, porque cada palabra debía quedar escrita para validar el proceso. Nombres como Diego de Deza y Fernando de Valdés representaban esa continuidad fría y metódica, de un sistema que no cambiaba porque creía estar ejecutando la voluntad divina. María fue colocada de pie. Esta vez no la hicieron arrodillarse. Querían verla sostenerse, querían medir cuánto quedaba de resistencia en su cuerpo. El interrogatorio comenzó con una formalidad casi solemne. Se le recordó que tenía una última oportunidad para decir la verdad, para salvar su alma, para cooperar con la Santa Madre Iglesia, pero el tono había cambiado. Ya no había insinuación, ahora había una presión directa, una certeza de culpa. Le leyeron fragmentos de declaraciones que supuestamente provenían de testigos.
Nombres que no se revelaban, acusaciones construidas a partir de fragmentos de su vida diaria. Dijeron que había sido vista recogiendo hierbas al anochecer, que había murmurado palabras extrañas, que no correspondían a oraciones, que evitaba ciertos sacramentos, que en alguna ocasión no había comido cerdo, lo cual despertaba sospechas de prácticas judaizantes. Cada detalle cotidiano se convertía en una pieza dentro de un relato que ya estaba armado. El trato era frío, pero no caótico. Había una calma perturbadora en la forma en que hablaban, como si todo aquello fuera necesario, como si no hubiera alternativa. Cuando María intentó negar las acusaciones, el inquisidor levantó ligeramente la mano, no para golpear, sino para detener la palabra como si contradecir fuera irrelevante. El notario continuaba escribiendo sin levantar la vista. El sonido de la pluma era constante. Entonces vino la siguiente fase, la confrontación psicológica. Le dijeron que otros ya habían confesado que su silencio solo empeoraba su situación, que la misericordia dependía de su sinceridad, que incluso ahora podían ayudarla si colaboraba. Pero si persistía en negar lo evidente, el proceso continuaría por medios más severos. María sintió cómo el miedo se transformaba en algo más profundo, una especie de vacío, donde la realidad comenzaba a distorsionarse, porque ya no sabía qué esperaban, ni cuánto de su propia vida había sido reinterpretado en su contra. La sesión terminó sin una confesión clara, lo cual no era aceptable para el tribunal. Fue entonces cuando ordenaron una nueva intervención, esta vez más intensa. La llevaron nuevamente a la sala de tormento. El ambiente era aún más pesado. El aire casi no circulaba, las paredes parecían absorber los sonidos. Los instrumentos estaban allí, no como objetos improvisados, sino como herramientas. El día del auto de fe amaneció despejado en Toledo, como si el cielo hubiera decidido mantenerse al margen de lo que estaba por ocurrir. El frío seguía presente, pero la luz del sol comenzaba a calentar lentamente las piedras de la Plaza Mayor, donde todo había sido preparado desde la noche anterior. Estructuras de madera se levantaban firmes con cuerdas tensas y plataformas elevadas. Los puestos alrededor comenzaban a llenarse de gente, hombres, mujeres, niños, todos vestidos con sus mejores ropas, como si asistieran a una celebración importante. Capas limpias, cofias bien acomodadas, zapatos reservados para días especiales. Porque eso era lo que representaba el auto de fe, un acto público, un evento donde la fe se mostraba, y la justicia divina se hacía visible ante todos. María no vio el amanecer dentro de su celda. El tiempo había perdido sentido para ella, pero sintió el cambio en el ambiente, el movimiento más constante, los pasos más rápidos, las voces más firmes. La puerta se abrió y esta vez no hubo violencia en el gesto, solo una orden clara. Debía prepararse. Le entregaron una prenda distinta, el San Benito, una túnica de tela áspera pintada con símbolos que representaban su supuesta culpa. Figuras que insinuaban herejía, pecado, conexión con lo prohibido. La tela colgaba sobre su cuerpo debilitado, como una sentencia visible. No necesitaba palabras porque la vestimenta hablaba por ella. Su cabello fue cubierto nuevamente, pero sin cuidado, sin dignidad. Sus manos atadas al frente con una cuerda gruesa. Fue llevada junto a otros acusados. Algunos caminaban por su propio pie, otros eran sostenidos, porque ya no podían mantenerse en pie. Todos compartían la misma expresión vacía, una mezcla de agotamiento, resignación y algo más profundo, una desconexión total de la realidad que los rodeaba. El recorrido hacia la plaza fue lento, deliberado. Atravesaron calles donde la gente se apartaba, pero observaba. Nadie intervenía, nadie hablaba en voz alta. Algunos hacían la señal de la cruz, otros simplemente miraban con una curiosidad contenida. Porque ver a los acusados era también una advertencia silenciosa de lo que podía pasarle a cualquiera. Al llegar a la plaza, el ruido era distinto. Ya no era silencio contenido, era un murmullo constante, una expectación colectiva. Las autoridades estaban presentes, representantes del poder civil y religioso, porque el auto de fe no era solo un acto espiritual, era una demostración de control, una unión entre iglesia y Estado. Los inquisidores tomaron su lugar, elevados por encima de los condenados, observando con la misma calma con la que habían dirigido cada paso del proceso. El notario presente, como siempre, preparado para registrar el final, como había registrado cada palabra anterior. Los nombres de algunos inquisidores resonaban entre los asistentes, figuras que representaban la continuidad del sistema,
como los seguidores de las doctrinas establecidas desde tiempos de Tomás de Torquemada, y reforzadas por hombres como Fernando de Valdés, quienes habían consolidado los métodos y la autoridad del Santo Oficio. El juicio final no fue un juicio, fue una lectura. Las sentencias se anunciaban una por una con voz firme, sin emoción. Algunos recibirían penitencias públicas, otros castigos menores, azotes, prisión, confiscación total de bienes. Pero para otros, el destino ya estaba sellado. Relajación al brazo secular, esa frase que sonaba lejana, significaba una sola cosa: ejecución. Porque la Iglesia no mataba directamente, pero entregaba al condenado al poder civil. Para que cumpliera la sentencia, María escuchó su nombre o lo que quedaba de él porque ya no lo sentía propio. La sentencia fue clara: culpable de herejía confesa, aunque su confesión hubiera sido arrancada entre dolor y desesperación. El castigo, muerte. Pero antes de eso, el ritual debía completarse. Fue llevada al lugar asignado. Las estructuras de madera estaban listas, los postes firmes, las cuerdas preparadas. El olor a leña seca se mezclaba con el aire frío. Algunos condenados recibían el garrote vil, una forma de ejecución considerada más piadosa. Porque evitaba el sufrimiento prolongado de la hoguera, otros no tenían esa concesión. Todo dependía de la interpretación del tribunal, de la gravedad de la supuesta culpa y de la utilidad de su confesión. María apenas podía sostenerse, su cuerpo ya no respondía como antes, su mente estaba en un estado distante, como si observara todo desde fuera. Cuando la colocaron frente al poste, el mundo a su alrededor parecía difuso. El ruido de la multitud se volvió lejano, como un eco sin forma. El fuego comenzó lentamente, primero humo, luego pequeñas llamas que crecían. Pequeñas llamas crecían, alimentadas por madera seca. El calor se sentía antes de que las llamas tocaran su cuerpo. Algunos rezaban, otros miraban en silencio. Algunos incluso mostraban aprobación, creyendo que era necesario. El momento final no fue rápido ni limpio. Fue una mezcla de dolor físico extremo y desconexión total. La mente intenta escapar cuando el cuerpo ya no puede resistir. En ese instante, todo lo que había sido María, su vida, sus recuerdos, sus pensamientos, quedó reducido a cenizas junto con la madera que ardía bajo ella. Cuando todo terminó, el fuego se apagó y solo quedaron restos. El proceso continuó. La Inquisición no terminaba con la muerte. Los bienes de María ya habían sido confiscados. Su casa posiblemente ocupada o vendida, sus pertenencias distribuidas, su nombre registrado como ejemplo. Su familia, si es que aún la reclamaba, quedaba marcada por la vergüenza, la sospecha. Una mancha que podía durar generaciones. Algunos pocos lograban salir con vida de procesos similares, pero nunca volvían a ser los mismos. Cargaban con el San Benito incluso después de cumplir sus penas. Eran vigilados, excluidos, obligados a vivir en los márgenes de una sociedad que no olvidaba. La verdadera condena no era solo la muerte, era el control, el miedo permanente. La certeza de que cualquier desviación, cualquier sospecha, podía llevar al mismo destino. Mientras el día avanzaba en Toledo, la plaza comenzaba a vaciarse. La gente regresaba a sus vidas, a sus casas, a sus rutinas, como si lo ocurrido fuera natural. Las estructuras se desmontaban, la ceniza se dispersaba con el viento. La siguiente confesión, la siguiente historia que terminaría de la misma forma, porque en ese tiempo, en ese lugar, la fe no solo se creía, se imponía. Y el precio de no encajar no era solo el sufrimiento, era desaparecer sin dejar nada más que un recuerdo distorsionado en la memoria de quienes preferían no preguntar demasiado. Aunque la historia de María terminó en la plaza aquel día, su caso no fue único ni excepcional. La maquinaria que la destruyó llevaba siglos funcionando desde 1478. Los reyes católicos, con autorización del Papa Sixto IV, iniciaron este sistema. Operaría por más de 3 siglos, hasta su abolición definitiva en 1834. Lo que comenzó como un intento de mantener la ortodoxia religiosa, pronto se convirtió en un mecanismo de control social, político y económico. La sospecha bastaba para iniciar un proceso. La confesión era el objetivo final, sin importar los medios para obtenerla. Bajo figuras como Tomás de Torquemada, inquisidor general desde 1483 hasta 1498, se consolidaron los métodos y procedimientos que definirían al Santo Oficio.
estableciendo tribunales en ciudades clave como Toledo, Sevilla y Valladolid. Miles de procesos fueron abiertos contra conversos, moriscos y protestantes, y en muchos casos, mujeres señaladas por prácticas desviadas o por vivir fuera de los roles esperados. Entre 1480 y 1530, miles de juicios tuvieron resultados devastadores, no solo para los acusados, sino para sus familias completas. La confiscación de bienes era una práctica común y sistemática. Las propiedades eran embargadas incluso antes de dictarse sentencia, dejando a esposas, hijos y parientes en la ruina total. Este incentivo económico generaba denuncias motivadas por interés, creando un ambiente donde la desconfianza se volvió parte de la vida cotidiana. En cuanto a los métodos de interrogatorio y tormento, la Inquisición utilizó técnicas aplicadas con precisión metódica y legalista. Uno de los más conocidos era la garrucha, documentada en múltiples procesos. Consistía en atar las manos del acusado a la espalda y elevarlo mediante una polea, dejándolo caer bruscamente sin tocar el suelo, provocando dislocaciones y dolor intenso. Otro método ampliamente utilizado era la toca o tormento de agua. Se colocaba una tela en la boca del acusado y se vertía agua de forma continua, generando una sensación de asfixia extrema similar al ahogamiento, sin dejar marcas visibles, lo que permitía continuar el interrogatorio. También se empleaba el potro, un dispositivo de madera, donde el cuerpo era atado y estirado mediante cuerdas y rodillos, tensando las extremidades hasta causar desgarros musculares y daño articular. Este método buscaba prolongar el dolor de forma controlada. En algunos casos, se documenta el uso del aplastapulgares, pequeños instrumentos que comprimían lentamente los dedos, intensificando el dolor. Todos estos métodos estaban regulados bajo la premisa de no derramar sangre, lo cual revela una lógica fría donde el sufrimiento debía ser administrado. El objetivo nunca fue el castigo inmediato, sino la obtención de una confesión. Una vez obtenida esta confesión, el destino del acusado variaba. Algunos eran reconciliados con la Iglesia, obligados a cumplir penitencias públicas, vestir el San Benito durante años o de por vida y asistir a actos religiosos. Pero otros, especialmente reincidentes o relapsos, eran entregados al brazo secular, para su ejecución generalmente mediante la hoguera, en ceremonias públicas conocidas como autos de fe, que alcanzaron su mayor auge entre los siglos XVI y XVII. Estas ceremonias no eran eventos aislados, sino actos cuidadosamente organizados, donde participaban autoridades civiles y religiosas, reforzando la unión entre poder político y control espiritual. Incluso después de la muerte, el proceso podía continuar. Existen registros de juicios póstumos donde los restos eran exhumados, permitiendo así la confiscación de bienes y la eliminación total de su legado familiar. En cuanto a las mujeres, su situación era particularmente vulnerable ya que muchas carecían de protección legal, independencia económica o educación, lo que las convertía en blancos fáciles para acusaciones relacionadas con superstición, brujería o prácticas religiosas desviadas, especialmente donde el conocimiento de hierbas o la vida en soledad era visto con sospecha. Durante el siglo XVII, con inquisidores como Fernando de Valdés, se reforzaron los índices de libros prohibidos y la vigilancia ideológica, ampliando el alcance del control inquisitorial más allá de los tribunales hacia la vida cotidiana. La Inquisición no fue constante en intensidad, tuvo periodos de mayor y menor actividad, pero su presencia nunca dejó de influir en la cultura del miedo y la autocensura. Hasta su declive en el siglo XVIII, influenciado por las ideas ilustradas y las reformas borbónicas, que comenzaron a cuestionar su utilidad y legitimidad. Finalmente, en 1834, el tribunal fue abolido oficialmente, marcando el fin de una de las instituciones más temidas de la historia, pero su impacto permaneció en la memoria colectiva, en los registros y en las historias que, como la de María, aunque ficticia en nombre, reflejan realidades vividas por miles de personas que enfrentaron un sistema donde la verdad podía ser moldeada, el dolor administrado y la justicia definida por quienes tenían el poder de interpretarla. Y en ese eco que atraviesa los siglos queda una pregunta que no se apaga. ¿Cuántas voces se perdieron sin haber sido escuchadas realmente? ¿Y cuántas historias como esta quedaron enterradas bajo el peso de una confesión que nunca fue verdad? Todos los casos fueron mentiras, una estrategia para la venganza y el despojo de bienes, y para poner a prueba la maldad, la envidia de las personas.